Bien, 19 de julio de 2026. Hoy voy a hacer una reacción o algo, una cosa semejante, una crítica a la diputación del diputado Gustavo Salla, Nobel integrante de ese distinguidísimo cuerpo de legisladores que es del Parlamento, que es la Diputación, él y su hija. No voy a hacer una crítica referida a si cumple o no cumple con lo prometido antes de las elecciones, porque eso sería entrar en la discusión de la arena política y no es eso lo que me interesa, porque entiendo que esas son las cosas que enredan las situaciones de fondo, que es buscar verdaderas soluciones a los problemas del país, a los problemas del presente. Una de las ideas de por qué hago este video es como testimonio de aquello que va a acontecer. No es solo un análisis del presente, sino que quede el testimonio en video de lo que va a suceder en el futuro según mis observaciones. En realidad no es solo la crítica al diputado Salla, sino a todo el movimiento disidente que a veces está en desacuerdo con él, o hay otros que lo están, pero todos tienen como herramienta la misma forma de actuar, que es generar una masa crítica para presentarse a elecciones nacionales, ser parte del Parlamento y dar la batalla desde dentro del Parlamento. Entonces, si bien pueden tener matices o diferencias personales, que las tienen con el diputado Salla, no hacen la diferencia a la hora de actuar y de proceder. Esto es como vemos en las conductas humanas, cuando dos países van a la guerra o distintos beligerantes se enfrentan y se matan unos a otros. Y de uno y de otro lado usan rifles, usan cañones, armas de fuego, bombas atómicas, lo que sea, de uno y otro lado. Si bien las bombas atómicas se han tirado de un lado solo, felizmente, pero bueno, se amenazan por lo menos con las mismas bombas atómicas. Y vemos que en eso no hacen la diferencia uno de otro, porque en definitiva es el que mejor usa la misma herramienta. Por lo pronto no los hace diferentes, simplemente a uno más eficiente en su doctrina de aplicar esas herramientas de guerra. En estos movimientos, todos ellos apelan siempre a ser parte de un movimiento parlamentario para enfrentarse al enemigo común, que en estos movimientos disidentes son el globalismo y bueno, el status quo imperante en el mundo. Pero siempre acuden a las mismas arma, que está más que demostrado, haciendo un pequeño análisis, un somero análisis de cómo han sido los movimientos anteriores. Esta herramienta muestra que ser poco eficiente y estar diseñada precisamente para domesticar a todo movimiento disidente. Yo me voy a limitar a dar algunos datos para mostrar que esto no es nuevo. Cuando
se termina la dictadura en Uruguay y se inicia el periodo democrático, existía en nuestro país ya un movimiento disidente que había alcanzado el Parlamento. Ya lo había alcanzado antes de golpe de Estado, y finalizado el golpe de Estado bajo un nombre diferente porque estaba proscrito y no se podía presentar a elecciones en el año 84, sino que le permiten actuar bajo el lema, que en aquel entonces existía una ley de lemas, bueno, que se acumulaban votos, del Partido Demócrata Cristiano, el PDC. El PDC era el que nucleaba todas las voluntades de izquierda de aquellos movimientos disidentes de la derecha, que era la fuerza gobernante hasta ese momento en el país. Y bueno, logran ocupar escaños en el Parlamento. Y que les cuento que en aquel entonces las herramientas que utilizaron fue enfrentar con argumentos muy bien instrumentados, muy bien argumentados, aunque es redundante, pero bueno, un montón de lineamientos que dejaban en evidencia aquella derecha que era insensible, se mostraba en aquel entonces a las necesidades del pueblo. Entonces, desde la denuncia y desde la confrontación permanente en el Parlamento, surgían cosas. Ellos proponían leyes como, por ejemplo, subir el salario mínimo nacional, instigar a todos los que estaban con salarios muy alicaídos a que se enfrentasen al gobierno imperante, el gobierno de derecha. En aquel entonces era el gobierno del doctor Sanguinetti. Y otra de las herramientas que utilizaban dentro del Parlamento, porque tenían la capacidad, porque en realidad habían metido varios diputados y algún senador, fue boicotear las leyes de presupuesto. Recuerdo un hecho anecdótico que nunca me quedó claro si fue real o si fue mentira, pero vencía el plazo constitucional para alcanzar un acuerdo en cuanto a la ley de presupuesto a las 12 de la noche de ese día que estaban actuando, y el diputado Edison Rijo se dice que atrasó las agujas del reloj para darle más tiempo al oficialismo de negociar con la oposición. Es un hecho anecdótico, no puedo asegurar que haya sido real, pero tampoco puedo desmentir que lo haya sido, porque obviamente que si sucedió, lo ideal es ocultar que eso sucedió. O sea que quien lo haya hecho no iba, si fue Edison Rijo el que lo hizo o no, nunca se iba a dar como un hecho genuino. Pero bueno, sucedía eso en aquel año 86, en que se votaba la ley del Parlamento y el Frente Amplio ponía, con argumentos muy sólidos, ponía todas las razones por las cuales no apoyaba la mencionada ley de presupuesto. Bueno, llegamos ahora a 2026, 40 años después, donde se está discutiendo la ley del Parlamento. Y tenemos un nuevo movimiento disidente en el Parlamento. ¿Cómo está actuando? Primero que nada, yo tengo que aclarar que estoy de acuerdo con todos los postulados del doctor Salle, ¿no? Totalmente de acuerdo. Con su defensa de la familia, ni que hablar. Con su enfrentamiento a los contratos secretos
y a la violación de la Constitución por parte de los partidos mayoritarios, y todo otro tipo de denuncias que hace, y estoy atento incluso a las denuncias que hace, porque me informo, y es algo que agradezco, porque junto con él y con otros que están más interiorizados de la realidad parlamentaria, puedo informarme un poco más de cómo van las cosas por ahí. Si bien no tengo expectativas de que nada cambie, simplemente saber por dónde se están moviendo aquellos que son más enemigos de lo ajeno que de lo propio. Me refiero a que son más amigos de ganancias ajenas que de la del propio pueblo, que son los que actúan y son oficialismo. Y atento a todo eso, a lo cual en su prédica estoy totalmente de acuerdo con el doctor Gustavo Selle en muchas de las cosas que dice, no en aspectos personales, pero no es esa la idea de este video. Está actuando como un demagogo de manual, pero de manual. O sea, lo primero que pidió fue, no sé si fue lo primero o lo segundo, pero subir los salarios mínimos nacionales. Otra cosa que pidió, que también había pedido el Frente Amplio en aquella primera legislatura posterior a la democracia, fue bajar el salario de los parlamentarios. Era otra de las cosas demagógicas, porque no había manera de que se pudiese hacer realidad esa solicitud, puesto que no eran mayoría, ¿no? Cuando todo cambió para el Frente Amplio cuando fueron gobierno, entonces todos aquellos postulados junto con otros que voy a hacer mención más adelante, quedaron en el olvido. Pero lo de Gustavo Selle es en ese sentido, a la hora de presentar leyes y a la hora del enfrentamiento como disidente del sistema, es un demagogo de manual, pero de manual. Está enfrentado con la ley de presupuesto, la cual denuncia con toda justicia y razón en lo que hace. Pide el aumento del salario mínimo con toda justicia y razón en hacerlo. Pide que bajen el salario los parlamentarios con toda justicia y razón en hacerlo, pero sin ninguna posibilidad de que esto se concrete, igual que hace 40 años lo hacía el Frente Amplio. O sea, no tengo, quisiera verlo de otra forma, pero me resulta demagogia de manual. ¿En qué otras cosas puedo encontrar un paralelismo con respecto a este movimiento de Selle y el Frente Amplio de hace 40 años atrás? Bueno, hace 40 años atrás, cuando se hablaba de zonas francas y todo eso fue un poquito más adelante, del año 86, el Frente Amplio criticaba porque eso era entregar la soberanía del Estado a las multinacionales, lo cual era verdad, pero ¿qué sucedió posteriormente? Junto con esas otras cosas y la actitud de la disidencia del Frente Amplio, una vez que pasó a ser gobierno allá en el año 2005, con la primer presidencia del doctor Tabaré Vázquez, todos esos postulados se cayeron. Ya no se pedía bajar el salario de los diputados, ya no se hacía nada por subir de forma real y genuina el mínimo nacional, por más que dicen que sí, pero ¿cuál era la jugada? Te subían el mínimo nacional y luego te manipulaban las cifras para aumentar la inflación. O sea, estábamos en la misma. O sea, el salario real mínimo básico sigue siendo igual desde hace 40 o 50 años. No da para nada. Hoy creo que son alrededor de 17.000 pesos. Imaginemos que 17.000 pesos en este momento en Uruguay son algo así como $400. Para vivir en Uruguay
se necesita un alquiler que son 500, 600 dólares, y de ahí para arriba, y el costo de una canasta básica debe de estar rondando, yo digo en términos reales, no en la canasta básica que maneja el INE, Instituto Nacional de Estadística, sino debe de estar en los 2.500 dólares, o 3.000, porque cuando incluimos salud y todo lo demás en la canasta, que son las cosas básicas, con menos de 3.000 dólares una familia no puede hacerse cargo de las necesidades básicas de un grupo familiar tipo de matrimonio y 2 hijos. Pero bueno, ese postulado que era subir el mínimo nacional murió. El de reclamar la baja del salario del Parlamento, de los parlamentarios, murió. Y aquello que era un sinónimo de extranjerización y de entrega de la patria, que eran la zona franca, a partir del gobierno del Frente Amplio ya no habían zonas francas puntuales como lo podían ser Zona América o algún otro lugares puntuales donde se habían establecido zonas francas para que se pudiesen instalar empresas extranjeras. A partir del gobierno del Frente Amplio, todo el país es una zona franca, o sea que cualquier empresa puede venir a instalarse en el país, establecer una zona, y allí se establece una zona franca, como es el caso de UPM. Entonces, aquello que era el gran veneno, la gran entrega de la patria, se transformó en una herramienta profundizadora en manos del Frente Amplio. Y bueno, y ahora tenemos lo que tenemos. Hoy el doctor Gustavo Salle está en contra de los contratos secretos, como lo estuvo el Frente Amplio contra las zonas francas. Y no me extrañaría nada que si el movimiento de Gustavo Salle alcanzase una mayor presencia en el Estado, ya sea la presidencia, que sería lo que para poder alcanzar determinados objetivos sería necesario, no tengo ninguna duda que el concepto de contrato secreto cambiaría a contratos discretos o alguna cosa parecida, pero seguirían efectuando o se profundizarían cada vez más. Hasta ahora lo único que veo en el doctor Salle es demagogia de manual y poca cosa más. Sí lo voy a seguir escuchando porque me resultan plausibles sus investigaciones y sus denuncias, pero no tengo ninguna expectativa de que cambie nada. Y acá viene el porqué de este video. No creo que cambie nada porque la herramienta es la misma. Y hay una máxima, que si queremos que algo cambie tenemos que hacer cosas diferentes. Mientras hagamos las mismas cosas, tendremos siempre los mismos resultados. Entrar en el Parlamento, ya lo he dicho en la defensa del voto en blanco, al que voy a hacer obviamente referencia más adelante, si entrar en el Parlamento se pudiesen cambiar las cosas, se hubiesen cambiado ya muchas cosas, y ninguna se han cambiado, sino que se ha profundizado la entrega de la patria a las oligarquías y a las grandes multinacionales. Así que esa no es la herramienta. ¿Y por qué no es la herramienta? Porque la democracia está establecido no de forma escrita, no de forma oficial, pero sí de forma práctica, que es para que gobiernen los demagogos. Como lo vengo diciendo en todos los videos, solo se necesita que el demagogo de turno esté ayornado, esté actualizado y esté en condiciones de poder seguir profundizando el camino que vienen haciendo los demagogos anteriores, y va a alcanzar el éxito esperado por aquellas organizaciones extranjeras que tienen injerencias en todos los países del mundo, porque van a financiar
¿sí? Su llegada al gobierno, y van a asegurarse de que siempre tenga la prensa a su disposición, elemento importante sin el que es imposible gobernar a un pueblo sin que se le agiten las aguas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, esa es la herramienta, y esa es la herramienta que no va a cambiar. Evidentemente que lo que hay que hacer son cosas diferentes. Hay que plantearse otra realidad. Hay una realidad que es que lo que demoró, en mi opinión, es mi realidad, lo que demoró varias generaciones destruir, no se puede construir en 2 minutos, ni en una legislatura, ni en 2, ni en 3. Llevará más de una generación. Así que descarto la posibilidad de ser parte de los que vean cambiar este paradigma que es la democracia patética que tenemos ahora. Para cambiarla, y bueno, habría que, yo lo llamo aristocracia republicana, una forma de que el pueblo encuentre a los mejores. Decía Platón que quienes tienen que gobernar tienen que ser los filósofos, porque son los que tienen mayor conocimiento y capacidades para llevar adelante los destinos de un país. Hace 2400 años no cabe duda que eso hubiera sido lo mejor. Hoy, como no confío ni en los filósofos, que también son, junto con los científicos, muy funcionales a aquellas organizaciones que los financian, así que los filósofos que puedan aparecer en estos tiempos tampoco van a dar mucha garantía de nada, pero sí que encuentren en las futuras generaciones a los mejores que estén en su entorno, en su tiempo de vida, para que ellos tengan la capacidad de encontrar los caminos que hoy no vemos, por ser parte de toda esta contaminación, por tener nosotros contaminado nuestra forma de pensamiento. Por muy críticos que querramos ser, es muy difícil despegarse de las miserias que nos rodean hoy, pero sí podemos hacer de que nuestros hijos, nuestros nietos, y el fundamento de este canal, dejarlo para mi descendencia, encuentren en el pensamiento crítico, en el pensamiento propio, encuentren los caminos para mejorar esto que nos toca vivir. Podría ser una aristocracia republicana, lo cual me parece a mí una forma evolutiva de una democracia popular, que es la que tenemos hoy. Y cuando lo digo popular, lo digo con el desprecio más absoluto, porque a lo popular lo han transformado en una masa inerte, ignorante, limitada, incapaz de entender las necesidades, ya no digo del Estado, sino las necesidades propias. Vivimos en una sociedad enferma, vivimos en una sociedad egoísta, en una sociedad miserable, y esa sociedad, con ese nivel patético y con esos criterios, es con que luego escucha al demagogo de turno decir las mentiras que quiere escuchar y luego ir a votarlo. Entonces, eso es lo popular que tenemos hoy. La denuncia fácil y el eufemismo constante y permanente, con el que los eufemistas, los mentirosos, no van a tener mayores escollos en ser exitosos, porque a esa masa popular le agrada escuchar todas esas promesas de futuro venturoso, en el que solo hay
lo que es la realidad y no la quieren reconocer. Entonces, relacionando la diputación del doctor Gustavo Salle y avisorando de que va a alcanzar en las próximas legislaturas mayor cantidad de escaños, él que estaba en contra de las dinastías, de los Valles, de los Lacalle, y me acuerdo que lo dijo refiriéndose a la dinastía que se estaba formando en aquel momento de los Sendí, que estaba el padre y después estaba el hijo, que bueno, fue tan desastroso lo de lo de Raúl que ni su propio colectivo político lo pudo sostener, y siendo vicepresidente lo tuvieron que correr de la vicepresidencia. Así fue de mediocre, y esa dinastía murió ahí, pero se avisoraba que se podía trascender en aquel momento en que llegó a la vicepresidencia. Entonces recuerdo que el diputado Salle estaba en contra de las dinastías. No sé ahora si es capaz de hablar en contra de las dinastías, que ya está con su hija, y él dice con su euforia característica que el país precisa más Salles. O sea, el Estado, el Uruguay, necesita que hayan más Salles, y lo dice con énfasis, ¿no? O sea, está estableciendo una dinastía. Ya creo que tiene algún sobrino, y no sé si el perro y el gato también lo va a meter en el Parlamento, como lo hizo aquel emperador romano Calígula cuando metió al caballo, ¿no? El doctor Salle va a seguir creciendo, posiblemente, si le da la vida, a amenazar a los países, miren qué tontería, va a amenazar a los partidos minoritarios con quitarles ese lugar, y va a meter más escaños. Realmente no creo que vaya mucho más allá de eso, porque no hay una estructura filosófica detrás de un fundamento filosófico detrás de él como para sostenerse mucho en el tiempo. Es simplemente una política denunciativa y de propuestas demagógicas hasta ahora, y no pasa más de ahí. Pero sí va a tener éxito, porque ya está mostrando que tiene en su futuro indicadores de ser más o menos lo mismo que lo que venimos recibiendo. Confío en que la gente en el futuro se dé cuenta de todo esto y haga cosas diferentes. En el presente ni me lo sueño, ni me lo imagino. No hay manera. El pensamiento crítico está absolutamente perimido, y aquella persona que tiene la capacidad de analizar y ver las cosas en una óptica diferente es discriminado. Y otro aspecto que tiene nuestra sociedad contemporánea es que no acepta la crítica, y aunque tengan que tatuarse la pupila de los ojos como algunos lo hacen, lo van a hacer solo para ser aceptados. No aceptan no ser parte de la manada. Así que mi esperanza está en los que ni siquiera han nacido. Así que sobre ellos les deseo que tengan la mejor ventura, y una vez más en este video pido perdón por ser parte de una generación que les ha estropeado la perspectiva, le ha estropeado lo que será su presente, lo que es nuestro futuro, endeudándolos y dejándoles un sistema de gobierno en el que no van a tener ninguna oportunidad de desarrollarse más allá de lo que les permitan desarrollarse, o que estén dentro de algún círculo social que aquellos que realmente gobiernan quieran incentivar, como hoy sucede con tantos, ¿no? Nunca hubiéramos imaginado que una persona que se cree un perro, los llamados Terian, va a tener éxito. Sin embargo, hoy son incluso promocionados. Así que en ese sentido no pierdo la esperanza, pero siempre van a
a promocionar aquello que sea funcional a sus intereses. Posiblemente el otro tema que tengo para alargar también es el tema de Bukele, al cual le he buscado la vuelta y he encontrado mis explicaciones. Pero bueno, eso será para el próximo video. Así que lo dejo por aquí.